Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. Antes de la calamidad. Parte 6. Sabes, no es una buena costumbre tener tantos prejuicios contra los demás, regañó Naofumi a Kel mientras avanzaba por el oscuro túnel con los dos niños siguiéndolo con cautela. Raptalia se aferró al dobladillo de su largo manto mientras que él lo seguía más atrás con los brazos cruzados. Era como si una madre pata y dos patitos caminaran por el camino de la vida, y que él no quería saber nada de eso mientras fruncía el ceño. Aún no me gusta, insistió, moviendo sus orejas de perro con frustración. ¿Puedes explicar por qué?, preguntó Naofumi con paciencia, usando el brillo de su escudo y el maná que quemaba constantemente para iluminar el camino que tenían por delante. A diferencia de antes, Mine no estaba cerca para encender las antorchas cercanas, lo que dejaba el camino oscuro y lúgubre. Para evitar tropezarse con cualquier escombro que pudiera haber sido unos huesos caídos de los ataúdes bajos en cualquiera de las paredes, el grupo se mantuvo bastante cerca y apretado. Ella recuerda a los nobles, se estremeció Kel, ganándose una mirada comprensiva de Raptalia, pero una mirada confusa de Naofumi. Pero ella es una noble. Naofumi inclinó la cabeza. Pero Kel dijo que todos los nobles son mentirosos, dijo Raptalia mientras que él asintió. Dos caras. Prometen comida, pero nunca la entregan, rugió el estómago de Kel por los dolores fantasmas de los numerosos días que había pasado hambrienta. ¿Y estás diciendo que Mine es así? Naofumi no parecía muy convencido, pero a juzgar por la ansiedad que mostraba Kel, lo tuvo en cuenta y asintió. Los semi-humanos pueden tener un sexto sentido para este tipo de cosas, al igual que los perros y los animales usan el instinto para decidir si algo es peligroso o no. ¿Preferirías que me mantuviera alejado de ella? El asentimiento instantáneo que hizo Kel seguido por el de Raptalia, que siguió el ejemplo de Kel, hizo que Naofumi se diera cuenta de lo duros que podían ser los niños. Solo había preguntado retóricamente, con la esperanza de que tuvieran algo de sentido de la propiedad para no descartar instantáneamente a alguien como astuto sin conocerlo. Sin embargo, por ahora, simplemente seguiría el juego. Bien, ambos ganan. Sonrió con ironía. Efectivamente, su aceptación del asunto le permitió a Kel sonreír alegremente y a Raptalia aliviar la tensión que había estado sintiendo por la cautela de Kel. Con el asunto temporalmente resuelto, Naofumi volvió a centrar su atención en lo que tenía por delante. Habían pasado más de 20 minutos caminando por un camino recto, pero no veía nada que se pareciera a una salida como había dicho Mine. Por otra parte, ella no especificó hasta dónde tendrían que ir, y si esta era realmente una ruta de escape de emergencia, cuanto más se alejaran bajo tierra, más seguro sería. Después de otros 10 minutos, Naofumi notó un detalle más adelante. El túnel se estaba ensanchando y, a través del sudor que le cubría la frente, podía sentir una corriente de aire. Él se rió por dentro. Sabía que Mine no había mentido. Probablemente Kel y Raptalia habían reaccionado exageradamente. De hecho, justo después de aumentar su ritmo e instar a los dos niños a ir más rápido tomándolos de la mano, el corredor se extendió hacia una gran cueva en la que se veía una gran salida. Estalactitas y estalagmitas cubrían el interior de la cueva, pero Naofumi apenas les prestó atención. Su prioridad estaba incrustada con el bosque que podía ver más allá de la entrada de la cueva. «¿Ves? Ya salimos», suspiró Naofumi aliviado cuando la brisa del exterior lo atacó y le alborotó el pelo. Sin embargo, para ser una brisa del exterior, hacía un calor terrible. «Ese señor Naofumi», gritó Kel con rigidez mientras Raptalia se aferraba con fuerza a la pierna del pantalón de Naofumi. Lentamente, Naofumi miró fijamente las fauces de una bestia gigantesca y se quedó paralizado cuando el aliento que soltó acarició sus mejillas. Eso no es una brisa, sintió que se le hundía el estómago. Dragón de tierra envejecido. Nivel 40. Corre. Por reflejo, agarró a Kel y a Raptalia y los levantó bajo sus brazos. El esfuerzo hizo que las venas de su cuello se inflaran y tuvo que cuestionar seriamente su decisión de no invertir más energía en la fuerza. De todos modos, con los dos niños colgando como sacos de patatas a ambos lados de él, corrió en un intento de regresar a la cueva de la que habían salido.
Una sombra que pasaba por encima de él lo obligó a detener sus pies en el lugar, cuando una cola larga y dentada bloqueó el camino. Los bordes dentados y las escamas se alineaban en la cola que conducía al dragón de tierra, que lo miraba fijamente con un destello de intención voraz. Mine no había mentido sobre un pasaje secreto para salir de Melromarc, pero el caso es que el pasaje en sí había sido comprometido desde hacía mucho tiempo en la última guerra entre Silsveld. En el caso de la huida de la realeza de Melromarc, varios monstruos territoriales fueron llevados a las salidas de cada pasaje comprometido. Este dragón de tierra envejecido fue uno de esos ejemplos, y en los largos años que han pasado, se ha establecido como el depredador máximo de la zona. Nunca dejaría ir a ningún intruso, y esto incluía a Naofumi, Raptalia y Kell. Sabía que ella era mala, frunció el ceño Kell, haciendo todo lo posible para mantener su temblor bajo control mientras estaba asegurada bajo el brazo de Naofumi. Vamos, no estaba mintiendo, intentó argumentar Naofumi mientras sus ojos se movían de un lado a otro en busca de una vía de escape. Salimos, no. Arriba. Arriba. Gritó Raptalia abruptamente justo a tiempo para que todos notaran que les arrojaban una roca. Con los pelos erizados en la nuca, Naofumi se movió a un lado por poco, pero se vio obligado a adoptar una posición pasiva cuando le arrojaron varias rocas más. Soltó a Kell y a Raptalia y levantó la guardia. La joya de color jade que se encontraba en el centro de su escudo brilló intensamente antes de que una pared de energía, similar a una barrera, formara un bloqueo alrededor de él y de los niños que se acurrucaban cerca de sus piernas. Este no era un ataque que Naofumi debería haber podido soportar. Por lo menos, ningún héroe que comenzara a entrenar en los campos de monstruos para principiantes de Melromarc habría sobrevivido. Motoyasu, Itsuki y Ren se habrían ido de allí a primera vista del monstruo si hubieran tenido la opción, pero Naofumi era diferente. Se había retirado no solo por su propio bien, sino por Kell y Raptalia, quienes morirían si una de esas rocas los aplastara. Además, la diferencia más evidente entre Naofumi y el resto de los héroes actuales era el nivel. Al menos, Naofumi se aseguró de una cosa después de este ataque. No eres tan fuerte, murmuró distraídamente, notando que su salud apenas había sufrido mella. En comparación con los monstruos que había estado cazando con Shirou, este tipo parecía normal. Kell, necesito que lleves a Raptalia y la escondas en algún lugar seguro, dijo Naofumi con calma. Al observar la figura robusta de Naofumi mientras la protegía a ella y a Raptalia de cualquier daño, por primera vez, Kell reconoció que albergaba un poco de admiración por el legendario héroe del escudo. Si las razas humanas valoraban a sus héroes de la espada, la lanza y el arco, entonces los demi-humanos siempre habían admirado al héroe del escudo con historias de su gloria y naturaleza protectora. Vamos Raptalia, Kell tiró de la manga de Raptalia. Naofumi no era Shirou, pero en ese momento, Kell se dio cuenta de que también podía confiar en él. El hecho de que Raptalia pareciera tan desgarrada por dejar a Naofumi decía mucho sobre el carácter de Naofumi. Estaré bien, date prisa, le instó Naofumi mientras cambiaba el escudo para bloquear un golpe de cola. Sus pies cavaron surcos profundos en la tierra por el impacto, pero se mantuvo firme. Vamos. Gritó. Si no había estado sintiendo una especie de entorno de fantasía en los últimos días, lo estaba sintiendo ahora. Raptalia asintió y siguió a Kell para esconderse entre los arbustos del bosque. Naofumi habría encontrado tierno que las orejas de animal de los dos asomaran entre los arbustos si no fuera por su dilema actual. Apartó otra roca de un golpe antes de levantar su escudo cuando un ataque de aliento se dirigió hacia él. El calor de la llama arrojada apenas se podía sentir desde la barrera que emanaba a su alrededor, pero tenía que moverse para no correr el riesgo de arrastrar a Kell y Raptalia. Serie trazada rama escudo. Escudo punto. Ante los ojos de Naofumi, su escudo comenzó a transformarse en un gran escudo de torre remachado más ancho que su altura. En el centro había una pica dentada rodeada de protuberancias atornilladas que se usaban para atrapar y desarmar las armas del oponente. Sin dudarlo, cargó hacia adelante, clavó la pica dentada en el vientre del dragón de tierra y le infligió daño mientras lo arrastraba con su impulso. Era un escudo que podía infligir daño directamente al igual que el escudo de espada.
Sin embargo, este escudo ofrecía un equilibrio entre ataque y defensa. En el momento en que se acercó y atacó, Naofumi cambió su peso para levantar el escudo sobre él. El chirrido de las garras al raspar el metal llegó a sus oídos, lo que lo hizo estremecerse mientras que él y Raptalia jadeaban cuando el dragón lo pisoteó. El escudo tembló por el impacto, pero como si un gigante pisara un lego, el dragón hizo una mueca antes de retroceder. Naofumi observó distraídamente la salud del dragón y se estremeció por su falta de daño. Apenas había sufrido un corte. Contra monstruos comunes en el campo de entrenamiento de Melromark, era más que capaz de causar daño fatal, pero contra monstruos más fuertes, su papel no era atacar. Esto nunca iba a terminar. El daño que causaban ambos era demasiado lastimoso. Gruñendo, observó al dragón de tierra que lo miraba de forma extraña. Sus pensamientos reflejaban exactamente los suyos. ¿Te tregua?, ofreció Naofumi con rigidez. Ni siquiera estaba seguro de si la cosa lo entendería, pero todo lo que consiguió a cambio de sus esfuerzos fue otro golpe en la cara. Maldita sea. Soportó la avalancha de ataques y nunca se movió de su lugar. Las pequeñas heridas en su cuerpo comenzaron a acumularse poco a poco hasta que el moretón que se formaba en sus brazos se extendió a sus hombros. La pica dentada en su escudo tenía el efecto previsto de dañar al dragón de tierra cada vez que lo golpeaba. Por lo tanto, el daño por astillas era bidireccional. No había duda de que podría haber corrido o esquivado en lugar de recibir cada golpe, pero obstinadamente no lo hizo. Naofumi fue lanzado contra el suelo, formando un cráter con grietas que se extendían hacia afuera como una red. Sus rodillas se doblaron y su rostro se enrojeció por la presión arterial y la adrenalina. Escondidos entre los arbustos, Kel y Raptalia tomaron aire sabiendo muy bien por qué Naofumi estaba dispuesto a recibir los ataques del dragón de tierra. Todo era por ellos y su deseo de protegerlos. Además, para evitar que el dragón usara ataques de aliento, claramente lo estaba incitando. Cobarde, puedo hacer esto todo el día. Debe doler, ¿no? Ese es el sonido de tu ego rompiéndose. Kel se estremeció. La bravuconería de Naofumi tenía que tener límites, y él solo estaba gritando lo que fuera para tranquilizarlos, pero estaba teniendo el efecto contrario. Ella frunció los labios, sin atreverse a mirar a Raptalia, que estaba agachada en el suelo, llorando con las manos sobre los oídos para ahogar el sonido. Cada uno de los ataques del dragón de tierra dejaba un ruido sordo que reverberaba a través del suelo seguido por el crujido de huesos que hacían gemir a Raptalia. No había ninguna duda en las mentes de Kel y Raptalia sobre quiénes eran los huesos que gemían en protesta en ese momento, y eso carcomía sus conciencias. Kel no podía entender por qué Naofumi llegaría a tal extremo por su bien. Primero fue Chirou, ahora Naofumi. Los humanos siempre habían sido así, lo era porque eran el famoso héroe del escudo y su grupo. Golpe. Golpe. No importaba. Esto era demasiado difícil de soportar. Estaba sucediendo de nuevo. Al igual que la masacre de la gente en su aldea en Rock Valley, ella y Raptalia no podían hacer nada mientras otros luchaban por su bien. Kel tragó saliva audiblemente. Lo mínimo que podía hacer si no podía ayudar era grabar esa imagen en su memoria para no olvidarla jamás. Este lego es irrompible. Naofumi continuó con su bravuconería, lo que hizo que Kel se estremeciera nuevamente cuando un golpe aún más fuerte lo aplastó. El cráter en el que se encontraba Naofumi se había hundido en el suelo tan bajo que solo se podía ver la cabeza de Naofumi asomando desde el suelo. Apretando los dientes, Kel se obligó a seguir mirando mientras maldecía a Mine por dentro. Esto era culpa suya. Tenía que ser así. Sin saber lo que pensaban y sentían las mentes de Kel y Raptalia, Naofumi se sentía mentalmente exhausto. Ni sus ataques ni los del dragón de tierra se estaban afectando entre sí, excepto por poner a prueba su propia paciencia. En ese momento, el dragón de tierra parecía estar tratando este acontecimiento como una cuestión de orgullo y se negaba a ceder. Pasaron 5 minutos, luego 10 y 15. En ese momento, Naofumi se había cansado de estar de pie y simplemente se había tumbado en el cráter que había debajo de él con el escudo sobre el pecho mientras el dragón de tierra seguía atacándolo. Cada golpe le quitaba una parte de su salud y la de su oponente sin necesidad de que levantara una mano.
Con sus estadísticas actuales gracias a la velocidad de subida de nivel, podía hacer esto todo el día. Además, el dragón estaba haciendo todo lo posible por hacerse daño a sí mismo de todos modos. Seguramente, tenía más salud que esta cosa, y el tiempo demostraría que era el vencedor en esta batalla de desgaste. ¿Cuánto tiempo tomaría esto? ¿Un día? ¿Quizás 2? La idea era descontenta, pero una cosa era segura. No sabía cómo describir el dolor que podía ver en los rostros de Kel y Raptalia desde donde estaban escondidos. Era casi como si pensaran que iba a morir, pero, de nuevo, nunca lo habían visto a él y a Shirou recolectar exp. Naofumi. Una voz lo llamó en medio de sus pensamientos. Sus oídos se pusieron alerta de inmediato, mientras que él parecía que iba a llorar, mientras Raptalia sollozaba abiertamente de alivio. Rígidamente, estiró el cuello hacia arriba. Sigli se atrevió a esperar, moviendo la mirada para mirar más arriba en dirección a la cueva y concentrándose en esa hermosa figura. Sigli. Shirou se quedó mirando estupefacto la escena durante un largo momento, pero a Naofumi no le importó. La fiesta estaba completa. Un partido era una formación en la que confiabas tu espalda a alguien más, a tus compañeros. Si Naofumi era el escudo más fuerte, entonces Shirou era la espada más fuerte del grupo. El que causaba daño. ¡Oh, ya está! Con una nueva motivación, Naofumi se puso de pie de un salto y levantó su escudo con orgullo. Saber que Shirou lo respaldaba era la mayor tranquilidad. Rastreo. Activado. Como era de esperar, esas dos palabras mágicas entraron en los oídos de Naofumi antes de que todo se invirtiera de repente. La visión que Outcry presenciaría su llegada quedaría grabada para siempre en lo profundo de su psique y afectaría directamente su manejo de las olas que se aproximaban. Un escudo inamovible y un ataque imparable. Un ejército de 2. La leyenda de un escudo legendario y un héroe extranjero. Dentro de cierto edificio en Melromark, las arenas de un reloj de arena continuaban cayendo. Faltan 3 días para la primera ola. Gracias por leer. Y gracias a mi nuevo mecenas, Jacob C. Próxima actualización. Unsman P2. Patreon.com/Parcasius. Bitácora de un superviviente. Reflexiones, en fase de edición. Se puede leer un avance en Fiction Press. Enlace del libro. fatedelegakidark.k